a iniciar la meditación de la palabra de Dios en esta mañana, basado en el título Viviendo para agradar a Dios. Viviendo para agradar a Dios. Generalmente, hermanos, en la experiencia de la vida de iglesia, uno puede ver que la iglesia a veces se envuelve en muchas cosas. Y envolverse quizás en muchas cosas precisamente no significa vivir para agradar a Dios. Probablemente la intención del corazón de muchos en la iglesia no es precisamente agradar a Dios, sino buscar un agrado personal. Pero el objetivo debe ser para cada uno de nosotros vivir para agradar a Dios. Ese debe ser el anhelo, ese debe ser el deseo, debe ser la motivación. Porque en la medida que nosotros procuramos agradar a Dios, acercarnos a Él, vamos a recibir mucho más bendiciones de parte de Él. Porque vamos a estar tan enfocados en Él que las demás cosas probablemente no nos harían tanta falta como nos hacen cuando no vivimos para servirle o agradarle a Él. Como saben, estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Y lo que hemos tenido la oportunidad de venir los jueves, hemos estado viendo todo ese contenido rico de la vida de iglesia, cómo se vive en una iglesia plenamente, con sus virtudes, con sus defectos, con sus diferencias, con sus acuerdos, cómo se vive en la iglesia. Pero sí en esta mañana quiero puntualizar algunos puntos que nos pueden llevar a nosotros a entender ¿qué significa vivir para agradar a Dios? ¿Cuáles son los elementos que un hombre o una mujer de Dios pueden adquirir en su vida para demostrar que verdaderamente sirven o agradan a Dios? Primeramente, el hombre y la mujer de Dios que se proponen servir a Dios, que se proponen agradar a Dios, buscan la unidad del cuerpo, buscan la unidad de la iglesia. Buscan la comunión de los unos con los otros. Pueden acompañarme al capítulo número 1 o al primer capítulo de la carta y veamos allí en el versículo 10 lo que el apóstol está exhortando a la iglesia. Nosotros tenemos como base el capítulo 4, los versículos del 1 al 6, pero quiero hacer un recorrido primero por los primeros capítulos para entonces entrar en el contexto de la meditación de la palabra de Dios. Lo primero que hace un hombre o una mujer que se propone vivir para agradar a Dios, para servir a Dios, es buscar la unidad. No importa a qué precio. Muchas veces uno tiene que ceder su derecho, uno tiene que ceder su posición, uno tiene que ceder su pensamiento para que la unidad del cuerpo se mantenga. A veces yo puedo tener una idea, otro hermano o el pastor dice puede tener otra. Pero si hay una idea o hay una posición que pueda afectar la unidad del cuerpo, entonces tenemos que cederla para mantener esa unidad. Como repito, un hombre o una mujer de Dios que se propone servir o agradar a Dios debe de procurar la unidad del cuerpo de la iglesia. En estos versículos que vamos a leer, hermanos, vamos a ver que la iglesia estaba en una situación muy difícil porque estaba dividida. Pero una familia advierte al apóstol Pablo de la situación para que él venga en socorro de la iglesia. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 del capítulo 1, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ya el apóstol, advertido de la situación, le exhorta a la iglesia que se mantengan como unidos, en un mismo sentir, en una misma cosa, y que no existan, que no haya divisiones entre ellos, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué el apóstol dice eso? Porque un grupo de hermanos, probablemente una familia de la iglesia,
le advirtió a él de lo que estaba pasando. Dice el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas, queriendo decir que cada uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Aquí el apóstol está haciendo una advertencia a la iglesia de Corintios. Tenemos todos que hablar una misma cosa. Tenemos que estar unánimes. Tenemos que estar en un mismo sentir. Aunque muchas veces no lo estemos y tengamos que deponer o ceder nuestro criterio, nuestra idea, nuestro derecho para mantener y preservar la unión del cuerpo de Cristo. Así estaba la iglesia de Corinto, estaba dividida. Ahora, ¿qué hace un verdadero hombre o una mujer que quiere servir y agradar a Dios? A pesar de lo que sea, mantiene la unidad del cuerpo de Cristo. Lo segundo, hermano, que quiero enfatizar en esta mañana es que las palabras que provienen de Dios o que son de un contexto espiritual, nunca debemos nosotros de manejarla como si fuera un contexto humano. Las cosas del espíritu no se pueden manejar en la carne, porque eso trae una contradicción y entonces también trae una falta de fe o de creer. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 1 de esta carta a los Corintios? Dice, así que, hermanos, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y mucho temor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, o con demostración del Espíritu y de su poder. El segundo elemento, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta es que las palabras que nosotros hablemos a la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo no deben de ser con sabiduría humana. Deben de ser palabras espirituales que vengan del Espíritu. Palabras que vengan de la misma presencia de Dios para nosotros poder, digamos, aconsejar, hablar a la iglesia. Y cuando digo hablar a la iglesia, no solamente está refiriéndose a los que predican desde el púlpito, porque usted como un miembro de la iglesia, ante cualquier adversidad, cualquier situación, cuando tiene que hablar, usted habla, pero que sean palabras espirituales, que no sean palabras, digamos, manipuladas en la sabiduría humana para tratar de convencer, porque el que convence al cristiano es el Espíritu Santo. No es el hombre que lo convence, es el Espíritu Santo. Entonces, las palabras que nosotros hablemos, que la hablemos por el Espíritu. Este versículo 4 es muy importante, hermano, que nosotros le pongamos mucha atención, porque dice aquí la palabra de Dios, refiriéndose a la presencia del apóstol Pablo en la iglesia de los Corintios, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Está diciendo, yo no fui allí a tratarlo de impresionar a ustedes con el léxico, con la abundancia del lenguaje o con la abundancia de un conocimiento terrenal. Más bien dice la palabra de Dios, sino con demostración del Espíritu y de su poder. Lo que significa que Pablo estaba hablando por el Espíritu, a través del Espíritu, convencido de que era Dios que lo estaba dirigiendo. Así que, hermanos, tomemos en cuenta este segundo elemento. Cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios se propone servir o agradar a Dios, debe de hablar por el Espíritu, no con manejo de palabras humanas. Porque entonces estaríamos nosotros tratando de persuadir a alguien, y esa no es la idea, sino es presentarle la palabra y que sea el Espíritu Santo que haga la obra en esa persona.
Seguimos aquí haciendo un recorrido en la carta y nos encontramos en el capítulo 3. ¿Qué pasa muchas veces en la iglesia? ¿Qué pasa muchas veces en la iglesia? Que cuando hay muchos puntos de liderazgo o varias personas ocupan varias posiciones de liderazgo, muchas veces vienen los choques. Porque a veces nosotros los creyentes pensamos que cuando ocupamos una posición de servicio en la iglesia, es un terreno que se nos dio para nosotros. Pero fíjense en lo que la palabra de Dios aquí dice acerca de los que sirven en la iglesia. Dice el versículo 5 del capítulo 3, hablando sobre Pablo y Apolos, que eran los principales allí en la iglesia. Dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Lo tercero que una persona, un creyente, hombre o mujer, debe tener es en su mente saber que es un servidor. Que es un servidor de Cristo. Que es un servidor, digamos, puesto ahí para continuar el ministerio del Evangelio. No importa cuál sea su plan de acción o de actividad dentro de la iglesia. Repito el versículo, hablando aquí la palabra de Dios. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Refiriéndose a los dos grandes líderes que habían allí en ese momento. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Instrumentos de Dios para predicar la palabra a la iglesia, para predicar la palabra en la ciudad. Y dice, por medio de los cuales habéis creído. O sea, Dios usó a estos dos hombres como instrumento para la predicación de la palabra. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Refiriéndose a que ninguno de los dos tenía un liderazgo parecido. Dios dio a cada uno según como Él quiso para hacer el ministerio. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. A veces una de las cosas que queremos hacerle entender a los hermanos y aquellos que no han venido todavía a los pies del Señor es que la función principal de la iglesia es predicar la palabra. No es convencer a las personas, es predicar la palabra. Porque hay varios elementos que suceden antes de una persona venir al conocimiento de Dios a través de Cristo Jesús. Hay una aceptación personal de decir, yo tengo la necesidad y yo necesito acercarme a Dios a través de Cristo. El Espíritu Santo convence de pecado a la persona. Y luego entonces se produce lo que se llama una decisión personal de dar ese paso de arrepentimiento y cambiar entonces la vida de un mundo que se pierde hacia Cristo Jesús en un mundo que es eterno y para siempre con Dios y lo que Él ha prometido para aquellos que creen en su palabra. Dice el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Porque todo lo que hacemos, todo lo que un hombre o una mujer de Dios hace, repercuta, se transfiere a Dios. Y es Él que hace crecer eso que usted ha sembrado o ha regado en su obra. Así que, hermanos, tengamos pendiente esto, que el objetivo principal de un hombre o una mujer que está en la iglesia, que se propone servir o agradar a Dios, simplemente es hacer lo que Dios le ha mandado hacer a través del servicio. Muchas veces yo decía anteriormente que las posiciones en las iglesias se ven quizás como un área que me pertenece. Pero nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios en un momento y en un tiempo. En un momento y en un tiempo. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos estado quizás en otra iglesia o en otras iglesias sirviendo en un momento y lo hicimos por un tiempo
y durante un espacio que el Señor nos permitió allí en aquel lugar. Y lo que hicimos fue o sembrar o regar conforme a la Escritura. Eso, así trabaja el Señor. Probablemente yo nunca me imaginé que a esta etapa de mi vida yo iba a estar aquí en esta iglesia, o íbamos a estar aquí en esta iglesia, así continuando y siguiendo lo que Dios mandó a hacer. Si usted me preguntara, ¿tú te figurabas aquí en la iglesia junto con Eliezer, trabajando en el ministerio? No. Yo me figuraba en otro sitio, en otro lugar, ya quizá descansando un poco, disfrutando un poco de lo que uno puede hacer durante esos años de trabajo, dedicándome a otra cosa quizá más ligera. Pero si el Señor abrió la puerta, dio la oportunidad y dijo, aquí tú vas, ¿qué tengo yo que hacer? Obedecer. Seguir viviendo para agradarlo a Él. Así que, hermanos, tengamos siempre eso presente. Otra cosa que quiero que veamos en esta mañana es que ninguno de nosotros debería gloriarse de lo que hace. Debería como sacar provecho personal de lo que hace. Debería como buscar el reconocimiento de los demás por lo que hace. Dice la palabra de Dios en el versículo 20 del capítulo 3. Y otra vez, el Señor concede los pensamientos de los sabios, conoce el pensamiento de los sabios, que son ¿qué cosa? Vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ninguno se gloríe en el hombre. No admire hombre, hermanos. No admire hombre. Usted puede hacer como hace la palabra, reconocer entre vosotros a los que trabajan, a los que presiden, a los que con diligencia sirven en la obra. Reconocerlo. Ahora, darle la gloria, nunca. Reconocer es una cosa, pero darle la gloria o gloriarse uno es otra. Así que nosotros tenemos que, hermanos, tener eso bien presente siempre. Y la palabra de Dios en el versículo 22 enfatiza lo siguiente. Sea Pablo, refiriéndose al apóstol, sea Apolos, refiriéndose al otro hermano que estaba acompañando a Pablo, sea Cefas, o sea la vida o sea la muerte, sea lo presente o sea lo porvenir, todo es vuestro. Todo está en la iglesia. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Lo que el apóstol está tratando de decir, hermanos, que en Cristo, en Dios, estamos completos. Y que todo lo tenemos ahí. No tenemos necesidad ni de gloriarnos, ¿verdad? Sino de reconocer y de vivir una vida entregada a Él. Ese es el pensamiento que está tratando de dejar el apóstol. Nosotros lo tenemos todo. Todo lo tenemos, hermano. Todos. Porque dice la palabra de Dios en Colosenses, en Cristo estáis como completos. No nos hace falta nada. Lo que pasa es que a veces nosotros vivimos una vida no conforme a como Dios quiere que vivamos la vida, sino conforme a como nosotros queremos vivir la vida, a lo que nosotros entendemos. Y ahí a veces viene el conflicto en la vida del creyente. Ya en el capítulo 4, que es la base de la meditación de la palabra de Dios en esta mañana, tenemos lo siguiente. Un hombre que describe perfectamente en la Biblia cómo debe un hombre o una mujer servir a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, capítulo 4, estoy leyendo. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así debemos nosotros ver a los que sirven. Como administradores, como servidores de los misterios de Dios. Recalcando, hermano, aquí que la palabra misterio no es la palabra en el concepto que nosotros la conocemos, sino misterio aquí significa algo que yo desconozco, algo que yo realmente no tengo la capacidad de entender, ¿verdad? Algo que para mí es, digamos, desconocido. Es el concepto de la palabra misterio aquí en la Escritura.
Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea como hallado fiel. Esa es la última, digamos, parte que quiero resaltar en esta mañana. Que un hombre o una mujer que se propone servir, se propone agradar a Dios de alguna manera, tiene que ser hallado fiel. Hermanos, miren, ustedes no saben lo difícil, lo duro que es para cualquier hombre, para cualquier mujer, que ha propuesto en su corazón, en su vida, agradar a Dios, hallarse fiel delante de Él. Eso es difícil. Eso no es fácil. Porque requiere de una evaluación diaria y a cada momento. Señor, lo hice bien. Señor, lo que hice, digamos, te hizo enojar o no. He pecado contra ti. Como hacía aquel hombre que conocemos en la Biblia, Job. Que hasta por sus hijos, si de alguna manera sus hijos pecaron, él ofreció un sacrificio delante de Dios. Por si acaso. Por si acaso. Él no estaba seguro. Él no sabía si sí o si no. Pero por si acaso, Señor, mira, este sacrificio es por si mis hijos han pecado. Hallarse fiel delante de Dios, hermano, es un reto diario. No es de conocimiento de la palabra, no es de un buen discurso, no es de una vida moral frente a los demás, no es de una vida de apariencia para que los demás puedan decir o tener una apreciación personal de alguno de nosotros. No, es frente a Dios. Porque hay cosas que nadie la ve. No la ven tu familia, no la ven tus amigos, no la ven tus compañeros de trabajo, no la ven tus vecinos. Pero Dios sí la ve. Y ser hallado fiel, hermanos, para cada uno de los hombres y mujeres que hemos propuesto en nuestra vida servir a Dios, es un reto. Dice el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Usted sabe lo que está haciendo Pablo? Que ninguno de nosotros tenemos el derecho de juzgar al otro. Porque el que juzga, el que pesa las cosas, es Dios. Es Él. Él es el juez, el soberano. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad para juzgar a nadie. Uno puede ver un hecho y, digamos, hacer algún tipo de juicio. Pero al final, el que debe o al que se le debe de dar espacio para juzgar es a Dios. Los hermanos estamos para perdonar, para reconciliar, para construir y reconstruir. ¿Por qué? Porque ese debe ser el corazón que debe tener un hombre o una mujer que se ha propuesto servir a Dios. Versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y las manifestaciones, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza o su recompensa de Dios. Cada uno de nosotros recibirá de Dios lo que Dios entiende que nosotros hemos de recibir. Y no se trata de posición en la iglesia. No se trata de condiciones, digamos, de dones que se pueden ver unos más que otros. Porque delante de Dios todos somos iguales. Lo único que cambia en una iglesia es la responsabilidad de cada uno de los miembros. Eso es lo único. Pero delante de Dios, cada quien será juzgado de la misma manera. Por esto, hermanos, lo he presentado como un ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros. Aquí sigue este hombre de Dios buscando la unidad de la iglesia y la sanidad de la iglesia. Para que, dice la palabra, para que en nosotros aprendáis no a pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Ustedes saben que en la vida práctica los líderes tienden mucho
a tratar de que los que le siguen desarrollen las mismas características que ellos tienen. Es una cosa que se ve mucho en la vida práctica. Si usted está detrás, por ejemplo, o se reúne un grupo de personas donde hay el que dirige esa área es muy elocuente, muy versado, lee mucho, escribe mucho, usted quiere seguir esa misma línea de ese líder. Si usted está, por ejemplo, en un área o en un círculo de personas que se enfocan en algo y ese líder, la parte de él es la labor, el trabajo, usted va a tratar de seguir también lo que hace ese líder. Pero aquí la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, está diciendo, para que nosotros aprendáis no a pensar más de lo que está escrito. O sea, no sobrepensemos, hermanos. No sobrepensemos. La palabra nos está diciendo para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, sino que por causa de uno no os envanezcáis unos a otros. O sea, está diciendo, pensemos sobriamente, sopesadamente en la palabra, y no se fijen en el liderazgo mío ni en el de Apolos, sino fíjense en Cristo. En Cristo. Porque Pablo está tratando de llevar a la conciencia de la iglesia que él y Apolos son, ¿qué cosa? Solamente servidores. Dice el versículo 7, porque ¿quién te distingue o quién tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y estás saciado, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Era una carga difícil. Era un trabajo arduo. En un mundo que apenas comenzaba a desarrollarse en el pensamiento, estos hombres llevaban la palabra de Dios y una palabra de esperanza por todos los lugares. Y para muchos esto era un espectáculo, ver a aquellas personas reunidas allí. Para muchos, como dice la palabra de Dios, el evangelio sigue siendo locura. Y no nos estamos dando cuenta de que el mundo cada día más se va deshaciendo y desvaneciendo. Hermano, cuando usted ve las noticias, que usted ve, por ejemplo, tantos problemas que hay en los países, problemas de economía, problemas de salud, básicamente la salud mental. Cuando usted llega a cualquier lugar, lo que estamos aquí sabemos que uno llega a cualquier lugar y lo que uno encuentra a las personas hablando de problemas del día a día, problemas y más problemas en la familia y más problemas en la familia. ¿Y cuál siempre ha sido el consejo? Acérquese a un lugar donde usted pueda conseguir un refrigerio espiritual, que eso vaya más allá de lo que este mundo está pasando. Porque todo esto va a pasar, hermanos. Esto va a quedar un día. Sea que uno parta a la presencia del Señor, o sea que el Señor venga. Pero mientras ese tiempo pasa, lo que queremos es que nosotros podamos vivir y regirnos por la palabra de Dios. A mí, de verdad les digo que en esta mañana, una de las cosas que más me llamó la atención cuando preparaba la meditación era a no sobrepensar más allá de lo que está escrito. A no poner más allá de lo que dice la palabra de Dios. Y tratar, hermanos, de que Dios nos encuentre nosotros siendo fieles.
Yo lo repito, hermanos, es un reto. No importa la capacidad, el conocimiento, no importa el ministerio en que usted esté, no importa la experiencia, no importa los años. Es un verdadero reto para nosotros ser hallados fieles. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude a meditar en estas palabras. Que el Señor nos ayude a ver en esta primera carta a los Corintios una experiencia de la cual nosotros también debemos de aprender como individuos y como iglesia. No solamente para que no repitamos ese ejemplo, sino también para ser agentes preventivos en la vida de iglesia. Dios nos bendiga. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, agradecemos en esta mañana tu bendición por habernos permitido estar aquí en tu casa, mi Dios. Gracias, Padre, porque hemos reflexionado una vez más en este mensaje de tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. La creemos por fe. Ayúdanos, Señor, a ser siempre hombres y mujeres fieles a ti, Señor, con un corazón que solamente esté preparado y destinado para servir. Que podamos ser, Señor, un pueblo que te agrade, que te sirva. Que cada hombre, cada mujer, cada amigo, cada vecino que llegue a este lugar, mi Dios, pueda encontrar un lugar donde pueda edificar su vida, mi Dios, a través de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, mi Dios, porque sabemos que no estamos solos, no caminamos solos, porque como dice la alabanza, Dios cuida de cada uno de nosotros. Mi Dios, mira aquí la iglesia, cada familia representada, cada miembro, cada visita en esta mañana. Señor, te pedimos para ellos bendiciones de lo alto, de salud, para su familia, para sus trabajos, sus negocios, Señor. Te pedimos, Señor, que tú les bendiga y les proveas, Señor, de todas las cosas que necesitan. Pero sobre todo, mi Dios, que ellos puedan sentir también en su corazón buscarte y buscar tu presencia en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Padre, por la iglesia, que esas puertas se abren, mi Dios, para permitir que esta palabra se predique tal y como está escrita, mi Dios. Ayúdanos, Padre, nuevamente a no sobrepensar en lo que está escrito, sino a vivir y a cumplir y a tratar, Señor, de ser fieles por lo que está escrito. Cuídanos, Señor, bendícenos, danos la paz que viene de ti y sobre todo, Señor, guárdanos en este mundo que se pierde, Señor, y que se deshace. Muchas gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro, Salvador de nuestras vidas, en su nombre oramos y por él te damos las gracias. Amén.